¿Qué tal? Saludos, me encuentro resumiendo el libro Historia criminal del cristianismo de Karl-Heinz Deßner. Me encuentro resumiendo ya el primer capítulo, Antecedentes en el Antiguo Testamento. Los versículos que se van a leer que evocan a la violencia del Antiguo Testamento, se los lee justamente en forma crítica y no se los comparte. Vale aclarar esto para los censores de las diferentes plataformas. En este episodio voy a compartir la sección La pena de muerte y la Guerra Santa. Recuerda que en la descripción tienes el enlace para que puedas leer el libro completo. Bueno, dice así. Junto a las grandes matanzas propias de las guerras, naturalmente la pena de muerte se aplicaba con gran profusión. Sin embargo, las sentencias a ejecutar mediante lapidación por lo general en casos excepcionales por cremación en la hoguera, no estaban confiadas a ninguna instancia concreta. Legalizada por el Código Mosaico y justificada por razones de religión, la pena de muerte sancionaba infinidad de infracciones. Por lo general, la mujer frívola e irresponsable era tenida en poco, según demuestra la frecuente mención. Mujeres, esclavos y niños, como seres pertenecientes a una misma categoría. Pena de muerte, por supuesto, para quien rindiese culto a otros dioses, lo mismo para quien blasfemase o no cumpliese con el precepto de la circuncisión, o practicase la hechicería o la adivinación, o se atreviese a profanar el monte Sinaí. Pena de muerte para quien se acercase al arca de la alianza, para el sumo sacerdote que no vistiese concretamente sus paramentos en el templo, para quien trabajase en sábado, consumiese pan ácimo durante la pasá, omitiese presentar las ofrendas, comiese de la carne del sacrificio pasados 3 días, quebrantase a sabiendas los ritos, desobedeciese a sacerdotes o jueces, y cientos de supuestos más. La pena de muerte, impuesta muchas veces por infracciones menores o por puro capricho, se revestía de un sentido religioso, pues lo mismo que mentían y engañaban en nombre de Yahvé, como fue engañado Judá por Tamar, Esaú por Rebeca, Faraón por la comadrona hebrea, Labán por Jacob, que significa el astuto, y que a su vez engañó a otros, y no poco, pese a estar conceptuado como de buenas costumbres, también mataban según el espíritu de Yahvé. Más aún, el propio Yahvé devora, escupe fuego, envía maremotos y mata, pero no a individuos, sino a grupos enteros, a todos los primogénitos de los egipcios, a los rebeldes y libidinosos durante la travesía del desierto, a los 3,000 adoradores del becerro de oro. Así habla el Señor, Dios de Israel, que cada uno ciña la espada, y de muerte a su hermano, a su amigo y a su prójimo. Yahvé extermina a la familia del sumo sacerdote Elí, y lo mismo las casas de los reyes de Jeroboam, Baisa, Acab. Destruye ciudades enteras como Sodoma y Gomorra por el fuego y el azufre que llovieron del cielo, a toda la humanidad por medio del diluvio. La Biblia contiene el relato de las grandes acciones, de las mirabilia realizadas por Dios en el cosmos y en la historia, como ha escrito el católico Daniel Lowe. Y puesto que eso hace el Señor, al tiempo que arenga una y otra vez a Israel, de hoy en adelante pondré temor y espanto ante ti entre todas las naciones que moran bajo el cielo, y truena. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán delante de vosotros, 5 de los vuestros perseguirán a 10 extraños, y 100 de vosotros a 10,000. Vuestros enemigos caerán en vuestra presencia al filo de la espada. Se deduce forzosamente que tales acciones no son en modo alguno criminales, sino justas y, en esencia, religiosas. La guerra misma es un acto de devoción, algo sagrado, y el campamento el primer santuario en el más propio sentido de la palabra. Las guerras se conducían casi siempre como guerras santas,
Toda guerra es asunto de la directa incumbencia de Yahvé. Los éxitos en el combate se atribuyen exclusivamente a ese poder superior. Todas las victorias son victorias de Yahvé. Las guerras son guerras de Yahvé. Los enemigos son los de Yahvé. Los homicidas son el pueblo de Yahvé y el botín, lógicamente, también le corresponde a él. Todos los espadones deben ser ritualmente puros y confiar en Dios. Todos son bendecidos y lo mismo sus armas. Antes de la matanza se practican ofrendas. Existe un clero influyente y bien organizado. Importancia particular reviste la consulta antes de la batalla. El arca de la alianza garantiza la presencia de la divinidad y acompaña a los combatientes. El sacerdote los arenga, les da ánimos, les quita el miedo, porque el Señor, vuestro Dios, os acompaña. El Señor es mi estandarte. ¿Cuántas de estas cosas retornan en el cristianismo? Para que nada falte, los que aborrecen a Yahvé deben caer, a fin de que viva el pueblo de la alianza, el medio elegido para la salvación del mundo. Aún en tiempos de Moisés, los israelitas acabaron con los importantes reinos de Sebón y de Og, al norte de Moab. Liquidaron a Sehón, el rey de los amorreos, y fue pasado a cuchillo por los hijos de Israel, y se apoderaron de sus mujeres y niños, y de todos los ganados y de todos los pueblos saquearon cuanto pudieron haber a las manos. De similar manera fue derrotado Og, rey de Basán, y mataron, pues, también a este rey con sus hijos y a toda su gente, sin dejar hombre con vida, y se apoderaron de su tierra, devastando a un mismo tiempo todas sus ciudades. No hubo población que nos escapara. Nos apoderamos de 60 ciudades, y exterminamos a aquella gente, con hombres, mujeres y niños, y cogimos los ganados y los despojos de las ciudades, y las sagradas escrituras nos cuentan de la victoria sobre los madianitas. Como los hubiesen vencido, mataron a todos los varones y a sus reyes, y se apoderaron de sus mujeres y niños, y de todos los ganados, y de todos los muebles, ciudades, aldeas y castillos, todo lo devoró el fuego. Pero ni siquiera esto bastaba a Moisés, personaje a quien un opúsculo de 1598, de los 3 grandes embusteros, achacaba los mayores y más flagrantes crímenes, pues, enojado contra los jefes del ejército, preguntó cómo habían dejado con vida a las mujeres y a los niños. Matad, pues, todos cuantos varones hubiere, aun a los niños, y degollad a las mujeres que han conocido varón. Reservaos solamente las niñas y a todas las doncellas. Y se halló que el botín cogido por el ejército era de 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, asnos 71,000 y 32,000 personas vírgenes de sexo femenino, muertes y rapiñas tremendos que, además, eran contrarias a los mandamientos 5º y 7º del propio Moisés. De esta manera, entre 1250 y 1225, el pueblo de Dios asoló la mayor parte de Canaán, dedicado al exterminio, expoliado generalmente por gritos de guerra religiosos por el estilo de espada de Dios por Gedeón. Mata, erradica audazmente a los malos, secuestra a las mujeres y a los niños, en el mejor de los casos, aunque eso sí, no olvidan nunca el ganado. En una palabra, perpetran las atrocidades más horribles y se alaban por ello, y queman ciudades y aldeas hasta no dejar piedra sobre piedra. Hoy en día, cuando se excavan los antiguos doblamientos cananeos, es frecuente hallar un grueso estrato de cenizas que confirma la destrucción por el fuego. Una de las ciudades palestinas más importantes del Eneolítico tardío, Asdod o Tel Isdud, emplazada sobre la ruta internacional del mar, y que llegaría a ser la capital de la Pentápolis filistea, desapareció destruida por el fuego en el siglo XIII a.C., lo mismo que su vecina Tel Mor seguramente,
y también pereció en llamas de Azor, una de las plazas fortificadas más importantes de Canaán, entre los lagos de Ule y de Genesaret, al igual que Laquis, hoy Tel et Duer, punto de importancia estratégica y entonces una de las ciudades amuralladas más fuertes de Palestina, y Debir, Tel Bet Mirsim, Eglón, Tel el Esi, y otras muchas. Cierto que no es posible demostrar sin lugar a dudas que todas estas destrucciones fueran obra de los israelitas. A veces el exterminio se extendía a tribus enteras, y es que era común el lanzar contra el enemigo la forma más severa de la guerra decretada por el Señor, el anatema, que era la negación propiamente dicha de la vida y cuya palabra deriva de una raíz que significa sagrado para los semitas occidentales, ofrecido a Yahvé como una especie de inmensa hecatombe o sacrificio ritual. No por casualidad se han comparado las descripciones bíblicas del asentamiento con las posteriores campañas del Islam, ni con mucho tan sangrientas como aquellas, cuando se dice que los conquistadores debían sentirse verdaderamente depositarios de la palabra de Dios y protagonistas de una guerra santa. Solo estas, no las profanas, terminan con el anatema que supone el exterminio de todos los vivientes en nombre de Yahvé. Precisamente, la destrucción de raíz solo encuentra explicación en el fanatismo religioso de los israelitas. La insurrección obedecía a una determinación primariamente socio-religiosa. Son los casos en que el Señor manda expresamente: porque en las ciudades que se te darán no dejarás un alma viviente, sino que a todos sin distinción los pasarás a cuchillo, es a saber, al Eteo y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, como el Señor tu Dios te tiene mandado, para que no os enseñe a cometer todas las abominaciones que han usado ellos con sus dioses, y os ofendáis a vuestro Señor. Semejantes excesos de la fe tenían su origen, en primer lugar, en el nacionalismo de aquel pueblo antiguo, sin duda uno de los más extremistas que se hayan conocido, unido a la rigurosidad de un monoteísmo desconocido en aquellas regiones. Ambos elementos se potenciaban mutuamente en la pretensión de ser el pueblo elegido, jamás abandonada por el pueblo de Dios, ni siquiera durante las tribulaciones de la diáspora, juzgada por su intolerancia desde los tiempos más antiguos como odium generis humani, aborrecimiento al género humano o, como escribió Tácito, adversus omnes alios hostil odium. Este, sin embargo, alaba la pertinaz superstición de los judíos, y en sus historias comenta que son un género de personas odioso a ojos de los dioses, y un pueblo abominable, de costumbres perniciosas y sucias, absurdas y ruines. La segunda condición del fanatismo religioso judío fue la convicción de que todos los infieles eran gente de costumbres corrompidas, consecuencia esta de su propia idolatría. Los supuestos vicios sexuales largamente detallados en el texto bíblico, las abominaciones tremendas que hacían impuras las tierras, las costumbres inmundas de los paganos, tales que la tierra en que moran los escupe, y cualquier persona que incurriere en alguna de estas abominaciones será exterminada de su pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y pese a que los paganos siempre se mostraron dispuestos a reconocer al Dios de los judíos, y pese a que, o precisamente porque, en líneas generales, conducían sus guerras con menor crueldad, los israelitas de la época predavídica perpetraron los crímenes más terribles y celebraron el genocidio como acción agradable a los ojos del Señor, casi como símbolo de la fe. Y esa guerra santa, entonces y más tarde llevada a cabo con especial vehemencia, sin admitir ni negociaciones ni pactos, sino solo el exterminio del enemigo, del ircunciso o del no bautizado, del hereje, del infiel, es un rasgo típicamente israelita. Según la mayoría de los aspectos, la descripción
veterotestamentaria del Libro de los Jueces, fechada entre 1200 y 1050, es decir, siglo y medio después del asentamiento, es una fuente de información, si no del todo fiable, sí bastante válida, y en ella apenas se menciona otra cosa que guerras santas. Estas empezaban siempre con bendiciones, después de un periodo de continencia sexual, y terminaban por lo general con la liquidación total del enemigo, hombres, mujeres y niños. Las ruinas de muchas aldeas y ciudades repetidamente destruidas durante los siglos XII y XI, y proporcionan el más gráfico de los comentarios arqueológicos. También el libro de Josué, correspondiente al mismo trasfondo histórico y en general vinculado estrechamente con los jueces, describe la conquista de la tierra prometida como una guerra santa de Yahvé, llevada a cabo con una brutalidad insuperable. El Arca de la Alianza, garantía de la presencia divina, acompañaba a las masacres. Con su ayuda cruzaron el río Jordán y fue paseada durante 7 días alrededor de Jericó, mientras 7 sacerdotes tocaban las trompetas ininterrumpidamente, después de lo cual se ejecutó el anatema, y pasaron a cuchillo a todos cuantos había en ella, en Jericó, hombres, mujeres y niños, y viejos, matando hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. De igual manera, precedieron Josué y los hijos de Israel con todas las demás poblaciones que redujeron a escombros y cenizas, como Jai, Maceda, Lebna, Laquis, Eglón, Hebrón, Davir, Azor o Gabaón, donde, durante los combates, el sol permaneció inmóvil en medio del cielo casi todo un día. Si bien hoy, según la interpretación católica de Monseñor Ratgeber, este relato increíble de la Biblia significa sencillamente que el sol desapareció tapado por las nubes, y la palabra de Dios repite con su fatigante monotonía, acabando con cuanto había, quitando la vida a todos sus habitantes, acabando a filo de espada con cuanto había. De tal suerte los destrozó que no dejó alma viviente de ellos, pero, eso sí, repartieron entre sí todos los despojos y los ganados de estas ciudades que quedaron vivos después de haber quitado la vida a todos los habitantes. Es posible que el asentamiento de los israelitas no se realizase solo mediante campañas de exterminio. Podemos imaginar que también utilizarían la infiltración lenta y que, poco a poco, se irían confundiendo con los autóctonos. El mismo Yahvé mostraba, en principio, un talante pacífico. En el caso de acercarse a sitiar una ciudad, ante todas las cosas, le ofrecerás la paz. Si la aceptase y te abriese las puertas, todo el pueblo que hubiere en ella será salvo, y te quedará sujeto, y será tributario tuyo, aunque, en caso contrario, naturalmente, las sagradas escrituras ordenan: pasarás a cuchillo a todos los varones de armas tomar que hay en ella, de tal manera que apenas hubo paz en Palestina, utilizándose todos los recursos bélicos entonces conocidos, el espionaje, la emboscada, las maniobras y asaltos de noche, la penetración a través de galerías subterráneas, el empleo de máquinas balísticas y otros muchos. Sin embargo, durante mucho tiempo los israelitas no tuvieron carros de combate ni caballería. Aquellos antiguos nómadas no sabían servirse de los caballos, que no fueron usados hasta la entrada de Absalón en Jerusalén. Por eso, Josué hizo que les cortaran los tendones y mandó quemar los carros. Incluso David, que también ordenaba inutilizar los caballos de sus enemigos, tenía los asnos y los mulos por única montura. Bueno, compare esto con lo que pasa en Gaza, ¿no? Si bien han pasado miles de años, la misma mentalidad sigue presente. Como un dato adicional, en el libro de Nur Masala, La Biblia y el sionismo, indica que parte de la instrucción primaria de los niños de Israel es la lectura del libro de Josué. Bueno, ¿no? De ahí tenemos estas consecuencias que están pasando ahora. Bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo los estragos de David y los traductores modernos de la Biblia. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.